El eco de las montañas. El pueblo de Eratia siempre había vivido bajo la sombra de las montañas grises. Desde cualquier rincón del valle podían verse sus cumbres, afiladas como cuchillas, cubiertas de nubes perpetuas. No había canciones ni plegarias que las mencionaran con alegría, las montañas no eran refugio ni inspiración, sino amenaza. Nadie osaba cruzarlas. Los ancianos advertían que dentro de ellas moraban ecos vivos, voces antiguas que repetían nombres y verdades prohibidas hasta arrancar la cordura. Karel creció con ese miedo como todos, pero nunca lo aceptó del todo. Era hijo de pastores y su infancia transcurrió entre colinas verdes, cuidando cabras que se deslizaban por riscos demasiado cercanos al pie de la cordillera. Cuando era niño, se entretenía arrojando piedras y observando cómo rebotaban los ecos en las paredes. A veces creía escuchar una repetición diferente, un murmullo que no coincidía con su voz. Su madre lo reprendía cada vez: no tientes al eco. Si algún día lo escuchas de verdad, cierra los oídos y corre a casa. Pero la advertencia, lejos de espantarlo, sembró una semilla en su corazón. Cada noche, antes de dormir, Karel miraba las montañas desde la ventana. A su manera, sentía que lo observaban también. El invierno que todo cambió llegó de improviso. El padre de Karel salió con los hombres del pueblo a buscar leña en lo alto de las laderas. Una ventisca lo sorprendió. La mayoría logró regresar, con los rostros quemados por el hielo y las manos partidas. Pero su padre no volvió. Tardaron 3 días en encontrar el cuerpo. Y cuando lo hallaron, estaba de rodillas en la nieve, con la mirada fija hacia las cumbres, como si hubiese estado hablando con alguien en sus últimos instantes. La noticia golpeó la casa como un trueno. La madre de Karel lloró en silencio durante días, y el muchacho, con 17 años recién cumplidos, sintió por primera vez que el eco lo llamaba directamente. Aquella misma noche, mientras velaba el cuerpo, oyó su nombre susurrado en la oscuridad. No provenía de su madre ni de sus hermanos pequeños. Venía de las montañas. Trató de ignorarlo. Pero al día siguiente volvió a escucharlo. Y al otro también. Era una voz baja, como si se filtrara entre el viento. No era la voz de su padre, ni de ningún conocido. Era otra cosa. Durante semanas resistió, hasta que una madrugada no pudo más. Despertó antes de que saliera el sol, recogió algo de pan duro y agua, y partió sin despedirse. No dejó nota, no dio explicación. Tal vez en el fondo supiera que no había vuelta atrás. El ascenso fue brutal. Al principio, los senderos estaban claros, marcados por cazadores y leñadores. Pero conforme ganaba altura, el terreno se volvía hostil. La nieve lo cubría todo, y las rocas resbalaban bajo sus botas. Dormía en cuevas poco profundas, encogido junto al fuego débil de ramas húmedas. Cada día que pasaba, la voz se hacía más fuerte. Al principio eran simples susurros, luego frases enteras. Ven, te espero. No temas. La verdad está cerca. A veces se tapaba los oídos con las manos, recordando la advertencia materna. Pero la voz resonaba desde dentro de su cráneo, imposible de acallar. Y lo peor era que, en ciertos momentos, sentía consuelo en ella. Como si no estuviera solo. Como si alguien lo guiara. En un paso estrecho halló restos de un campamento antiguo. Había huesos humanos blanqueados, un cuchillo oxidado, una olla quebrada por la escarcha. Karel se arrodilló y sintió un escalofrío. No era el primero en responder a la llamada. Otros habían venido antes y habían perecido en el intento, pero él no pensaba detenerse. El aire se volvió tan delgado que respirar dolía. Caminaba tambaleándose, con los labios agrietados, los ojos llorosos por el viento. En sueños veía a su padre, de pie en la nieve, mirándolo sin hablar. Cuando despertaba, la voz insistía más fuerte. Finalmente alcanzó la meseta. Era un terreno amplio, desolado, envuelto en bruma. En el centro se alzaba un arco natural de piedra, gigantesco, como una puerta que no conducía a ninguna parte. Y de ese arco colgaba un hombre encadenado. No era un cadáver, aunque parecía. Su piel estaba seca y pegada al hueso, su cabello largo y gris caía en nudos, y aún así sus ojos brillaban como brasas. «Has tardado», dijo, con una voz que no resonó en el aire, sino directamente en la mente de Karel.
Soy el eco que buscabas. Karel se tambaleó, aterrorizado y fascinado a la vez. ¿Quién eres? Preguntó con voz quebrada. Fui el primero en escuchar. Fui como tú, un joven que no soportaba el silencio. Subí aquí y hallé la verdad. Pero toda verdad tiene un precio. La voz lo inundó con imágenes. Vio tiempos antiguos, cuando las montañas eran guardianes vivientes y confiaron a los hombres secretos de creación y destrucción. Vio guerras, ambiciones, y vio cómo los hombres fallaron. Los ecos fueron sellados en la roca, obligados a repetir para siempre fragmentos de verdad. Desde entonces, cada generación escuchaba la llamada. Y uno de ellos debía ocupar el lugar del guardián. Tu padre me escuchó, continuó la figura encadenada. Pero no tuvo el valor de llegar. Tú sí lo tienes. Karel sintió que la sangre se le helaba. Comprendió lo que se le pedía. Para que el guardián fuese liberado, alguien debía ocupar su lugar en las cadenas. Él dudó, imaginó a su madre, a sus hermanos. Recordó los prados verdes y la risa de su infancia. Pensó en huir, en dar media vuelta y descender para vivir una vida sencilla. Pero entonces vio el campamento abandonado que había encontrado, los huesos blanqueados. Si él no aceptaba, alguien más lo haría. Quizás su hermano pequeño. Quizás generaciones futuras, condenadas a repetir el sacrificio. El guardián lo miró con una mezcla de compasión y hambre. El silencio de tu pueblo depende de ti. Karel respiró hondo y dio un paso hacia el arco. Las cadenas se movieron solas, como serpientes de hierro. Se envolvieron alrededor de sus brazos, de sus tobillos, de su cuello. El dolor fue insoportable, como si cada eslabón ardiera al contacto con su piel. Cayó de rodillas mientras el guardián, liberado, caía al suelo con un grito de júbilo. Gracias, dijo la figura, que ya no parecía un hombre sino un haz de luz difusa. Tu nombre será olvidado, pero tu sacrificio mantendrá vivo el silencio, y desapareció en la ventisca. Karel quedó suspendido del arco, aprisionado, mientras el eco irrumpía en su mente. Miles de voces lo invadieron, lamentos, secretos, confesiones de todos los que alguna vez subieron hasta allí. Escuchó a su padre, suplicando, incapaz de llegar tan lejos. Escuchó a los desconocidos cuyos huesos descansaban en las laderas. Escuchó la historia entera de las montañas, de la traición de los hombres, de los secretos que nunca debía conocer. Quiso gritar, pero su voz se transformó en murmullo, repetido una y otra vez, hasta confundirse con el viento. En el valle, su madre despertó esa misma noche con un silencio extraño. Por primera vez en generaciones, las montañas no susurraban. Los aldeanos lo notaron también, el aire era puro, sin murmullos ocultos. Nadie supo explicar qué había ocurrido. Karel nunca volvió. Su nombre se borró de las memorias, porque nadie sabía siquiera que había partido. Pero en lo alto, entre nubes perpetuas, un nuevo guardián repetía con voz de trueno las palabras que, tarde o temprano, otro escucharía: ven. Te espero. Conoce la verdad.